Buen día, maestro, espero se encuentre bien. Somos el equipo Psicochicas que está conformado por Elizabeth Harvey Salcedo, Karina Esperanza Ramírez Venegas, Lucero Guzmán Cruz y Azucena del Rocío García García. El día de hoy le presentaremos un experimento sobre comportamiento social en relación con el tema de etnometodología. Etnometodología. De acuerdo con sus raíces griegas, el término etnometodología se refiere literalmente a los métodos que las personas utilizan cotidianamente para vivir una vida cotidiana satisfactoria. En otras palabras, el mundo social se contempla como una realización práctica en curso. Se considera que las personas son racionales, pero usan un razonamiento práctico para vivir su vida cotidiana. La etnometodología se centra en qué hace la gente, mientras la sociología fenomenológica se ocupa de lo que piensa la gente. La etnometodología es el estudio del cuerpo, del conocimiento de sentido común y de la gama de procedimientos y consideraciones, métodos por medio de los cuales los miembros corrientes de la sociedad dan sentido a las circunstancias en las que se encuentran, hallan el camino a seguir de esas circunstancias y actúan en consecuencia. Eric Tejan en 1984. Garfinkel comenta dos conceptos claves de la etnometodología: la reflexividad y las explicaciones. Por reflexibilidad, la etnología entiende el proceso en que estamos todos implicados para crear la realidad social mediante nuestros pensamientos y nuestras acciones. Las explicaciones suponen un esfuerzo de los autores que incluyen procesos tales como la descripción, la crítica y la idealización de situaciones específicas. Wittgenstein en 1973. La explicación es el proceso por el que las personas dan sentido al mundo. Los etnometodólogos presentan mucha atención al análisis de las explicaciones de las personas, así como de los modos en que las personas ofrecen y aceptan o rechazan incluso las explicaciones. Método etnometodológico. Es el que se aplica para examinar el orden, coordinación y cohesividad sociales. A partir del análisis de las interacciones cotidianas caracterizadas por el compromiso emocional de los participantes con sus procedimientos interpretativos y expectativas. Los objetivos de la etnometodología. Esta persigue comprender a fondo la naturaleza y proceso social en una estructuración y construcción de las modalidades de su vida diaria. Es llamada etnometodología por ser algo elaborado por el ser humano que vive unido. Bueno, y algunos supuestos de esta son los hechos sociales. Es que los hechos sociales no determinan desde fuera la conducta humana, sino que ellos mismos son el resultado de la interacción social que se produce continuamente a través de actividades prácticas cotidianas. Y los seres humanos no son ineptos, culturalizados, sino agentes activos capaces de articular procedimientos que les son propios para definir, según las circunstancias y los significados, las situaciones sociales en las que están implicados. El lenguaje natural no se compone de los elementos lingüísticos que utilizamos para comunicarnos, sino más bien implica cosas como la necesidad de turnarnos para conversar y de superar las interrupciones en una conversación. En última instancia, implica una preocupación por la estructura básica de la interacción entre el hablante y el oyente. Como apreciamos enseguida, esta es la preocupación central de una rama de la etnometodología que se conoce por el análisis conversacional. Y
Existen dos tipos principales de estudio etnometodológicos, que son los estudios de instituciones y el análisis conversacional. Me pregunto si será posible ampliar mi definición de etnometodología. Este libro, Estrategias de Investigación Social Cualitativas, dice que la etnometodología son los procedimientos más comunes y prácticos adoptados generalmente por una sociedad, y también dice que la sociología denomina la etnometodología como aquello que es del sentido común o del estudio del obvio, o sea que es el grupo de actividades que una sociedad tiene por cotidianos, y que son tan obvios que el hecho de haberlos organizado dio origen a la etnometodología. Quiero dar un vistazo a las actividades obvias que tenemos como comunidad, porque dice en el libro que la etnometodología es una reflexión en torno a situaciones de la vida diaria. Ese hombre no es ingeniero forestal, pero aún así conoce el tratamiento que debe darle a las plantas y las condiciones que debe generarle para que no marchite estando ahí plantada. Igualmente, ese hombre no es experto en ciencias de la madera, pero es capaz de convertir unas piezas de madera en una casa u otra forma cualquiera usando lo que sabe. Esto es tal y como se preguntaba Harold Garfinkel, el inventor de la etnometodología. ¿Cómo pueden los miembros de una sociedad realizar trabajos concretos en el mundo real? Y, ¿cómo pueden hacerlo usando solo los recursos de los que disponen? Este hombre tomaba en cuenta los métodos que utilizan las personas para realizar sus actividades diarias. Si para el carpintero su actividad diaria es hacer camas, se organizarán y explicarán los métodos que utiliza para hacer su tarea de todos los días, hacer camas. Qué bueno, tengo el diccionario de sociología, con esto podré añadir aún más cosas a mi definición. Aquí dice que la etnometodología es la ciencia que estudia las manifestaciones recurrentes y tangibles del sentido común, los métodos que los individuos llevan a cabo en sus tareas. Dice que es un medio universal en el cual son puestas las formas de interacción social, o sea que la etnometodología estudia los pequeños componentes de una situación cualquiera, los métodos que sumados dan como resultado una acción cotidiana. Si yo dijera por ejemplo, que voy a barrer en mi casa, se da por hecho que en mi casa hay una escoba y que mi casa necesita limpieza. También se da por obvio que yo sé barrer. Qué interesante es esto, el estudio de los fenómenos diarios, el estudio de lo que todo el mundo pasa por alto. Oiga señor, déjeme bajar aquí, ya me pasó. Hola. Qué gusto verte, ¿cómo estás? Hola. Qué gusto verte. Estoy aquí estudiando un poco. ¿Y qué estudias? Hago observaciones a mi entorno para complementar una teoría que quería ampliar. Se llama etnometodología. ¿Y qué es eso? Verás, ese es el estudio de las cosas más comunes del quehacer diario. Son cosas muy simples pero elementales al mismo tiempo. La etnometodología estudia los métodos que usamos a diario para ejecutar nuestras labores más simples, como por ejemplo la suma de mecanismos que hacen que uno se levante por la mañana, vaya a trabajar, o cosas así. Cada una de esas actividades tienen elementos que se pueden individualizar y organizar para después explicarlos. Ese proceso se da por la etnometodología. Y también comprende las cosas que se toman por obvias dentro de una situación. Por ejemplo, si te digo que voy a hacer un cartel, tú tomas por obvio que yo sé hacer carteles y que sé escribir. Qué interesante. Definitivamente hay muchas cosas que pasamos por alto. Esta es mi parada, te dejo. Que tengas bonito día. Qué gran día. Supongo que incluso en medio de mis observaciones estaba implícita la etnometodología, con sus diferentes métodos de análisis de situaciones y etc. Creo que ha sido suficiente por hoy. A descansar se ha dicho. En conclusión, mi equipo y yo llegamos que la etnometodología más que nada se basa en el supuesto de que todos los seres humanos tienen un sentido práctico y adecuan las normas de acuerdo con una racionalidad práctica que utilizan en la vida cotidiana. En términos más sencillos, se trata de unas
una perspectiva sociológica que tome en cuenta los métodos que los seres humanos utilizan en su vida diaria, por ejemplo, al tomar decisiones, al entablar una conversación con los otros y ante cualquier situación que se presente.